Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? Muy buenos días, amigos televidentes. Gracias por continuar en Cadena Megavisión AM en este jueves 11 de noviembre. Tenemos dos partes del programa en las que vamos a estar hablando de temas de interés y coyuntura de las últimas horas. Vamos a empezar en esta primera parte. Está con nosotros ya el licenciado José Andrés Hernández, es el ex diputado del Partido Arena, que recientemente se sumó a las filas del nuevo Partido Demócrata Cristiano. Le vamos a estar consultando algunos de los temas que interesan a la población en torno a esto. Recuerde, Ernesto López sigue de vacaciones. Luisa Mayoa le saluda para acompañarles durante esta próxima hora y media. Ya está con nosotros el señor José Andrés Hernández. Buenos días, ¿cómo está? Qué gusto verlo. Buenos días, Luis. Un saludo a todos los hermanos que nos están sintonizando. Antes que nada, darle gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder transparentar y rendirle cuentas a la población de todo lo que hemos venido realizando en todo este tiempo y también solidarizarnos con toda la población por los últimos acontecimientos que se han dado. Esperamos, Dios mediante, que esto también sirva para reflexionar y recordarle también que pronto viene el Día Nacional de la Oración, que es este 23 de noviembre. Es una oportunidad excelente para podernos integrar los diferentes sectores de la sociedad y poder clamar para que en el país pues tengamos paz y podamos tener oportunidades de desarrollo para sacarlo adelante. Sin duda es importante y vamos a estar hablando de eso, sobre lo que está ocurriendo en las últimas horas. Precisamente se han incrementado la cantidad de homicidios en nuestro país y esta madrugada ya hay una reacción gubernamental. Se ha enviado a policías y soldados en una incursión a diferentes sectores en los que se han visto afectados en los últimos 2 días, principalmente en donde se incrementaron los homicidios. Más adelante le vamos a tener más información sobre las acciones de lo que está ocurriendo en nuestro país. También va a estar en esta primera parte, bueno, ahí está, imágenes de lo ocurrido entre la noche y madrugada. Se elevó la cantidad de homicidios y esto ya hay una reacción. Policías y soldados salieron con un programa denominado Incursión, que el mismo presidente Bukele así lo solicitó. Esto es lo que ocurrió anoche ahí en la zona del Excine México, para que tenga ahí las imágenes. Ya está con nosotros también el doctor Fidel Fuentes, exalcalde de San Marcos por el FMLN y ahora también nuevo miembro del Partido Demócrata Cristiano. Qué gusto saludarlo, doctor. Igual, mucho gusto. Buenos días a toda la audiencia. Buenos días, José Andrés, y por supuesto aquí con toda la disposición de que platiquemos esta mañana. Bueno, y vamos a hablar justamente de la salida primero, qué ha pasado en las últimas semanas, porque esto fue rápido. Vamos a empezar con José Andrés. Una renuncia del Partido Arena luego de un periodo en la Asamblea Legislativa como diputado, una etapa como diputado del Partido Arena. En esta última elección no queda José Andrés y hace un par de semanas decide renunciar al partido. ¿Por qué se da esta salida? Bueno, gracias, Luis. Quiero aprovechar también para dejar claro, cuando yo me retiro de Arena, me retiro porque empiezo a tener ciertas diferencias con parte, y digo parte porque no son todos, de la dirigencia del COENA y parte de las autoridades de la departamental de San Salvador. Creo que había una línea de tratar de invisibilizar el trabajo que nosotros veníamos realizando de manera permanente, constante, desde antes de estar en política nosotros lo veníamos haciendo. Fue por eso que Arena nos invitó a participar en el 2014, nos integramos y asumimos aquel reto que nadie quería tomar, por cierto, de buscar y mantener la alcaldía de Mexicanos, cuando Mexicanos atravesaba una crisis muy complicada por el tema de los desechos sólidos, pero nosotros vimos dentro de ese problema una oportunidad de tratar de cambiar la forma de hacer política en el país, tratar de acercarnos, escuchar de primera mano las necesidades, y fue así como asumimos ese reto, Luis. Quiero también recordar que obtuvimos para esas elecciones del 2015 un número de votos que jamás había obtenido Arena en el pasado y creo que no se ha superado, ni aun cuando se había ganado la alcaldía en aquel momento. Eso nos permitió llegar al Consejo, quedamos
y estrenamos la nueva modalidad de consejos plurales, donde pasamos a hacer oposición dentro del consejo, pero donde siempre fuimos una oposición constructiva y propositiva. Fue así, gracias a Dios, que Mexicanos se logró mantener y logró superarse la crisis de la basura. Luego pues nos mantuvimos cercanos y eso nos abrió las puertas y nos invitaron en el COENA de aquel momento a participar por una diputación. Fue así como nosotros asumimos ese nuevo reto y logramos quedar. Ustedes recordarán el famoso Smartmatic, la empresa del software que procesó los votos y que jugó con todo el pueblo salvadoreño, porque salió el presidente del tribunal en aquel momento diciendo de que ya iba el 90% del escrutinio y que la tendencia se mantenía. Yo me mantuve, siempre esperé, pero me llamó siempre la atención y me quedó ese sinsabor. No lo digo por mí, sino que por ese tipo de situaciones creo que la población cada vez va perdiendo credibilidad en los políticos y en los procesos electorales. Y cambiaron las posiciones en las que habíamos quedado, pero eso no me detuvo. Quedamos de diputados y empezamos a representar los sectores de la sociedad, y digo en general a todos, a su gran mayoría, que nos habían apoyado y nos habían ayudado a llegar a la Asamblea Legislativa. Fue así que presentamos varias propuestas, varias iniciativas que le han servido a todo el pueblo salvadoreño. Por ejemplo, la reforma de la Ley del Seguro Social, que es mucho más amplia, pero por lo menos logramos ampliar la cobertura de los hijos de los hermanos trabajadores hasta los 18 años, por ejemplo, y así otra serie de propuestas que queríamos pues para precisamente impulsar el desarrollo de El Salvador. Nosotros fuimos funcionarios, Luis, nunca hicimos uso de recursos por ejemplo, para viajar. Siempre pedíamos permiso sin goce de sueldo, nunca usamos un viático. Teníamos derecho, por ejemplo, a tener 4 PPIs. La crisis de aquel momento era un poco más delicada de la que estamos viviendo en este tiempo, y aún así yo solo hice uso de un PPI hasta el último año de ser diputado. Todo mi sueldo lo trasladé en obras. Yo quiero dejar bien claro, yo siempre estuve convencido y sigo convencido que la política es servicio. Yo me metí en esto no porque yo quería vivir de la política, sino porque quiero dignificar la política y quiero que mi país salga adelante. Desde la trinchera donde yo me crecí, trabajando, impulsando el desarrollo, no me la pasé bien tampoco. Siempre tuvimos muchos obstáculos. En el pasado, hay que decirlo, nunca se legisló para apoyar al emprendedor, al pequeño, al mediano empresario, que son los que sostienen en gran manera las fuentes de empleo en el país y dinamizan la economía de El Salvador. Yo vengo de ese sector y por eso es que me siento muy identificado con ellos. En Arena no se me dio ese espacio, debo dejarlo claro. Yo quise cambiar la forma de hacer las cosas. Las bases son testigos, porque fue por eso, gracias a Dios, que en las internas logré quedar en segundo lugar. Aún así, cuando había línea de la departamental, de ciertas personas de la departamental y del COENA, que no me apoyaran. Que siguen ahí. Que siguen ahí, que con todo respeto ya no deberían de estar ahí, porque se están acabando el partido y las bases no los quieren. Esto llevó a determinar la salida. ¿Habló con las autoridades previo a la renuncia? El presidente del COENA me mandó a llamar en una oportunidad, tuvimos una reunión bien corta, fueron 10, escasos 15 minutos probablemente, no alcanzamos a abordar todos los temas, y sí empezamos a tocar parte de esta situación. Pienso que él es un hombre que ha querido hacer bien las cosas, al igual que él, debo de reconocer, hay otro grupo de personas dentro del COENA, pero las tienen silenciadas. Entonces esas personas sí, son personas que yo no podía expresarme mal de ellos, pero también hay un grupo que incide muchísimo en la departamental y que tienen la forma vieja de hacer política, y yo los entiendo. De hecho son los que han salido en gran manera a criticarme un poco, pero los entiendo también porque ellos viven de la política, yo no. Yo me metí a la política para servirle a El Salvador y porque me preocupa, sé que El Salvador está para cosas grandes. El Salvador tiene lo más valioso, que es su talento humano, y hay que generar las condiciones. Ese es deber y responsabilidad de todos los sectores, del gobierno, del sector privado. ¿Para qué? Para evitar en gran medida que nuestros hermanos salvadoreños tengan que estar emigrando y buscar realizar sus sueños fuera de El Salvador. A ver, eso viene entonces y decide José Andrés incluso convocar una conferencia de prensa para anunciar la salida del Partido Arena, y un par de semanas, días después, la incorporación al PDC. Ya se tenían pláticas con el señor Carballo. Yo debo de reconocer, a mí se me acercaron de diferentes institutos políticos para invitarme, y les agradezco a todos, pero yo no sentía que encajaba mucho. Habían dos opciones para mí en ese momento, y debo reconocer, una era el PCN y otra era el PDC, pero me estaba evaluándolo. La decisión la tomé un día antes que me presentaran.
Don Reinaldo me invitó, creo en el testimonio de vida de él. Yo, antes de ser político, soy una persona de principios y valores. Represento, y fue por eso también quiero aprovechar a saludar a todas las iglesias cristianas que le volvimos a dar vida a aquel famoso decreto del Día Nacional de la Iglesia Cristiana Salvadoreña que se celebró el 31 de octubre. Nosotros impulsamos ese decreto desde la Asamblea Legislativa. También viene el día 23 de noviembre, que es el Día Nacional de la Oración. Entonces, todos estos sectores también han estado cerca de mí. Quiero decirle que yo no estoy solo. Atrás de mí hay muchos sectores de la sociedad que me han apoyado, a los que yo me debo en gran medida, y que eso también me dio esa confianza de poner en práctica mis principios y mis valores. Yo estoy convencido que El Salvador necesita diálogo, necesita fortalecer la democracia a través de ejercitar el diálogo. Es de la única forma que vamos a salir adelante, Luis. Creo y estoy convencido también de que debemos de tener mesas donde estén representados todos los sectores de la sociedad, los diferentes tanques de pensamiento, la academia, las universidades tienen mucho que darle al país. Hay que abrir esos espacios. Y esa fue la decisión para tomar el cambio y sumarse al PS. Y voy a hablar ahora, Fidel Fuentes. Hablar de Fidel Fuentes en el FMLN es una historia. O sea, era un jovencito cuando se enfilaba en esta institución naciente, incluso en ese momento. Pero de repente cambia y se vuelve una voz crítica al interior del partido. Eso incomodó a algunos sectores. Usted lo ha dicho ampliamente, lo hemos conversado sobre este tema. Pero también la cercanía, públicamente ha dicho, amistad con don Reinaldo Carballo, y esto también hace que tome una decisión por sumarse a las filas. Fidel, ¿qué ha pasado en esta transición? ¿Cómo decidir dejar un instituto político de los tradicionales de nuestro país, con los que había tenido periodos como funcionario, y en una semana cambiarse? Bueno, primero decirles de que mis 33 años en el FMLN he decidido y he tomado así personalmente el alejarme, el renunciar. Prácticamente fueron 4 años de la última fase de la guerra, más 29 años de vida partidaria, ya legalmente constituido el FMLN. Desde mis 18 años asumí todas las tareas propias de cada una de las etapas, y esto pues a mí me llena de mucha satisfacción. Creo que he hecho una carrera política en la que me he puesto al servicio de los intereses sobre todo del pueblo. He acuñado los principios y valores del FMLN de manera fiel hasta cuando decidí renunciar el mes pasado, y efectivamente no solo a nivel público, sino al interior del FMLN, siempre jugué una posición muy crítica. Yo siempre estuve convencido de que la crítica y autocrítica iba a permitir en el FMLN hacer un partido deliberativo que permitiera pues que la democracia interna y el fortalecimiento político e ideológico tuviera resultados. Sin embargo, debo decir de que desde las elecciones del 2018, donde me vi forzado a hacer críticas fuertes a toda esa dinámica que traía la antigua dirección y quienes estaban en el funcionariado público, específicamente al frente del Ejecutivo, habían acomodado y habían llevado al partido a tener esos resultados, y que se preveía un 2019 bastante oscuro, y por supuesto todo lo que viniera en adelante. Creo yo que a partir de hacer todo un esfuerzo de que se cambiaran las cosas, de que se diera un viraje estratégico importante, de que se apartara a todos aquellos que habían hecho daño al partido, a todos aquellos que habían participado en el desgaste, no solo a nivel del partido, sino también a nivel de las acciones del Ejecutivo. Y al no ser escuchado, no, que caso contrario, creo que fui acusado de estar en consonancia con el movimiento Nuevas Ideas, que para entonces estaba en formación. Y luego pues también se me acusaba de que estaba queriéndole hacer el favor al partido oficial, cuando se hicieron los señalamientos, las críticas, cuando se pedía de que se dieran los
los golpes de timón necesarios en el partido para poder evitar que llegara a esta situación en la que está ahorita, o prácticamente no fui escuchado. Creo yo de que lo demás es historia. Los resultados electorales nos han dado la razón de que el pueblo exigía un cambio en la imagen del FMLN, en la actuación del FMLN, y es así como, muy a pesar de haber tenido 21 años de manera exitosa al frente del gobierno municipal, quiero decirles que este último periodo, 2018-2021, fue el periodo en el que más inversión social hubo en el municipio. Nosotros dejamos una alcaldía sin deudas, muy a pesar del bloqueo del FODES, hicimos todas las obras necesarias, dejamos 11 proyectos en desarrollo que desgraciadamente fueron abandonados por la nueva gestión municipal, cerraron las cuentas, no continuaron los proyectos, que son cosas que las comunidades en su momento pues van a poner dentro de la mesa de cuentas. Ahora continúa como concejal. Exactamente, me mantengo siempre en la oposición, digamos en minoría dentro del Consejo Municipal, hoy ya como concejal independiente, y quiero decir de que eso pues ha llevado a mi planteamiento y mi decisión de considerar ya mi papel, ¿verdad?, tanto en la experiencia política como profesional, terminada en el FMLN. No siento ningún resentimiento particular con nadie, porque creo que en un partido político siempre van a haber contradicciones, siempre va a haber debate. Simple y sencillamente no logré, con la demás gente o los demás militantes del FMLN, no logré poder generar esos cambios que se anhelaban. No pudimos reestructurar lo que se necesitaba fuera reestructurado para que el FMLN cambiara, y creo yo de que el FMLN ha corrido ya por la suerte que todos conocemos, y como siempre lo he dicho en varias entrevistas, pues yo les deseo lo mejor. Del FMLN me llevo los valores y los principios a los cuales fui consecuente con mi actuación. Creo yo que el ideario del partido de izquierda es correcto, es adecuado. Desgraciadamente, quienes condujeron y quienes están al frente, pues no están en la disposición de hacer que del FMLN resurja y sea un instrumento al cual el pueblo sienta atracción. Y justamente quienes están al frente, vamos a hablar del señor Óscar Ortiz, habló después de la renuncia, decía: lo mejor que puede pasarle al FMLN es que se depure, sanee y se limpie de aquellos que están tentados a servir al oficialismo por un cargo. Esto lo dijo tras su salida y conocer la incorporación al PDC. Le preguntaba sobre por qué el PDC, y ya abiertamente ha dicho que hay una relación también de amistad con el señor ahora secretario del partido. Una de las cosas que más me ha traído, aparte de la amistad con Reinaldo Carballo, que lo conozco desde el año 2007, con quien hemos compartido mucho trabajo a nivel del deporte, mucho trabajo a nivel de educación con los niños y los jóvenes, que eso es lo que nos ha llevado prácticamente a tener muchas coincidencias. Fíjate que una de las cosas más importantes por parte de la Nueva Democracia Cristiana y Reinaldo Carballo es ese valor que han tenido de depurar al PDC, sí, que es lo que Óscar Ortiz, en lo que aduce allí, no se ha hecho. No me doy por aludido, pero si en todo caso él se estaba refiriendo a mi situación, yo no me voy depurado del partido. Yo me retiro, renuncio, doy las gracias, les doy un saludo fraterno, y sí considero que el no haber hecho la depuración al interior del FMLN de quienes les causaron el daño al FMLN en términos de corrupción, en términos de nepotismo, en términos de todos aquellos antivalores contra los principios del FMLN que llevaron a su fracaso, es lo que lo tiene y lo va a continuar hundiendo dentro del FMLN. Mira, fíjate cuántas cosas no se dieron, y en el FMLN ni tan siquiera se tuvo capacidad de apartar a aquellos malos dirigentes que le causaron daño y que pudieron, si quieres, pues dejarlos sin sus derechos de militante, ¿vean?, para que por lo menos ya no continuaran causando el daño que le habían causado cuando lo condujeron o cuando tuvieron cargos de poder. Entonces,
partiendo de lo que Óscar Ortiz señala en eso, es algo que definitivamente no se va a dar en el FMLN. En el FMLN hay dos grupos que le están causando mucho daño, hay dos grupos que los mueve un sectarismo ciego por intereses particulares y que están confrontados y que están llevando al mismo FMLN cada vez más a tener desacumulación. Si no, miremos una fracción mínima, vea que aún así está dividida y están encontrados. Están 2-2 de los 4 diputados, ellos mismos han dicho que hay una división, hay 2 diputados por un lado y 2 por el otro. Correcto, y tú puedes ver de que se les es permitido de que actúen en su carácter particular, en su actitud divisionista, vea que no solo es a nivel de la pequeña fracción, sino que desplegada en todo el territorio, desplegada en todas las directivas departamentales, municipales. Interesante cómo ha cambiado, bueno, y en un día histórico hoy para el FMLN, un 11 de noviembre de 1989 se daba la ofensiva final hasta el tope. Son 32 años ya de este acontecimiento histórico que sin duda marcó un antes y un después de la lucha que venían ejerciendo y posterior acuerdos y demás que ya se convirtieron en un partido político justamente del que estamos hablando. Hablar del PDC, del nuevo Partido Demócrata Cristiano, así lo han dicho, la nueva democracia cristiana. ¿Cuál es la visión que tiene José Andrés de cómo trabajar en torno al partido? Fortalecer con obras, con hechos, ejercitar esos principios y esos valores que van más allá de una ideología política, es una doctrina. De hecho, yo ya los practicaba, por eso no se me dificulta mucho, o sea, esos principios, esos valores cristianos. Yo estoy convencido, siempre lo he dicho, el diálogo fortalece la democracia y creo de que la nueva democracia cristiana se va a convertir en ese equilibrio que el país necesita también en este momento. Hay una confrontación permanente que lo único que hace es estancar el desarrollo de El Salvador. Yo quisiera ver más propuestas. El país lo que tiene son problemas y lo que necesita es solución. Entonces nosotros queremos ser parte de la solución de los grandes problemas que está atravesando el país. Fidel, se le acusa al señor Reinaldo Carballo de estar alineado, así le dice la oposición del oficialismo actualmente. Es una forma de ser una oposición diferente y por eso es criticado como tal. Mire, en política existen las dos posiciones y dos posiciones radicalizadas, una en favor de ser incondicional del oficialismo o la otra ser una oposición totalmente ciega. Ambas cosas creo yo de que siempre van a ser criticadas. Yo considero que la oposición debe de jugar un papel objetivo en cuanto estar a favor de las acciones del gobierno o estar y apartarse de aquellas acciones que el gobierno no debería de ejecutar adecuadamente. Entonces yo creo de que de lo que se le acusa a Reinaldo Carballo como diputado, él tendrá que dar los motivos. Él creo yo que está en una posición de darle el apoyo, por decir así, en la Asamblea Legislativa a todas aquellas iniciativas que desde el Ejecutivo están haciendo lo que consideran deben de hacer dentro de las potestades que tienen. Y probablemente eso le lleve a ciertas acusaciones como las que usted dice, pero de igual manera están acusando a aquella oposición ciega, ¿verdad?, que dice no a todo y que vive en una constante confrontación que tampoco le va a dar ningún beneficio al país. ¿Verdad? ¿Cuál sería el papel que debería de tomar ahora mismo el PDC y al que ustedes se incorporan y dicen por este rumbo tenemos que tomar? Yo creo que el de ser una oposición constructiva, el de ser una oposición que se desmarque a lo mejor de todo aquello que no sea para beneficio de El Salvador, o que genere, si quieres, los consensos y los aportes que lleve a que lo que se va a hacer, pues,
lleve no solo el respaldo de la iniciativa del Ejecutivo o del partido oficial, sino que también pueda llevar todos aquellos aportes que la oposición pueda dar. Y hay dos modalidades para hacerlo. En una constante confrontación, que creo que es la que no va a permitir nunca poder tener injerencia dentro de las decisiones, y la otra, construir consensos. Yo creo de que El Salvador tiene toda una historia de contradicciones y de enfrentamientos en la clase política que a la gente verdaderamente ya le causó bastante desgaste, ya le causó bastante malestar. Entonces, en política se debe de trabajar adecuadamente para construir esos consensos, para que esos aportes a lo mejor no vengan desde una posición, si quieres, confrontativa, sino que de una posición de poder proponer en la mejor de las condiciones acuerdos que construyan lo mejor para El Salvador. Y cosas como extrañas y que han cambiado también, bueno, aquí en la mesa dos ex FMLN y Arena, pero José Andrés, ¿cómo se debe de ver a futuro el tema de este papel? Que las cosas, dice Fidel, han cambiado, ya no se tiene que estar en esta confrontación férrea que se ha tenido en décadas, diría, pero sumarse a este partido, ¿se ha tomado en cuenta también el hecho de la depuración de las autoridades anteriores del instituto político como para cambiar una forma de hacer oposición? Nosotros hemos pedido, le pedimos a don Reinaldo que queremos tener también nuestro margen para poder tener esa confianza, ¿verdad? De poder superar lo que nos obligó a dejar los partidos en los que estuvimos anteriormente. Yo quiero aprovechar también, Luis, es bien importante escuchar las críticas, yo las respeto, pero con todo respeto también debo de decirle que a mí las críticas que me interesan y que me enriquecen y me dan la confianza y la solvencia moral de poder estar acá esta mañana es precisamente lo que me dice la gente en el territorio. ¿Los partidos han dejado de escuchar a la base, a la gente? Bueno, basta ir a las comunidades y usted se da cuenta, la gente ha perdido la credibilidad en los políticos, porque con todo respeto, hablan bonito, pero no son coherentes con sus acciones. Yo fui un funcionario, soy una persona de territorio. Cuando fui diputado, mi curul, mi oficina era el territorio, porque es de la única manera que vamos a conocer la realidad que está pasando en nuestra población. ¿Arena ha dejado de escuchar a sus bases, a su gente? Gran parte de la dirección del partido, sí, y la departamental. No puedo juzgar a la fracción de diputados porque sé que hay excelentes diputados, los veo cercanos a las comunidades escuchando. Ese trabajo territorial fortalece porque cuando usted va y escucha, no solo escucha, sino que también le da insumos para poder presentar propuestas que de verdad van a impactar y van a cambiarle la vida a la gente que no se la está pasando bien en este momento. Esa es una crítica al FMLN histórico y al FMLN partido. ¿Se le olvidó la lucha social, la lucha al partido político actual? Sí, en buena medida el pueblo es lo que reclama al FMLN y también es lo que al final le ha llevado al partido a tener los reveses electorales. ¿Queda algo de aquel ideal? Esa palabra, fíjate, es bien común, traición. Sí. La gente aduce traición no al simple hecho de que se va de un partido a otro, como están ahorita con el lenguaje y con la jerga queriéndome acusar a mí. No, la gente cuando habla de traición habla precisamente al haber abandonado todas aquellas reivindicaciones por las que siempre se luchó, por las que ya dijiste en el 89 exactamente a esta hora, jóvenes, viejos, hombres, mujeres, de todas las edades, emprendimos el arriesgar nuestra vida por un ideal, por un ideario también de cambios y transformaciones, y que cuando llegó el momento se enredaron en el sistema y prácticamente se acomodaron a lo que el sistema les dictó y quedaron abandonadas todas esas reivindicaciones. Fíjate que se ha agotado y más que agotado, yo creo que la acumulación de fuerza, el protagonismo dentro de la coyuntura política, desgraciadamente, del partido, está prácticamente diezmada y reducida a una minoría que ya no tiene ninguna incidencia,
que no es más que blanco de críticas porque los discursos y los posicionamientos ya no abonan en este momento de la política en El Salvador. Bueno, y con esa reflexión vamos a ir a nuestra primera pausa comercial. No nos cambie, volvemos en breve con más de diálogo. Seguimos hablando con Fidel Fuentes, ahora miembro del PDC, y también con el señor José Andrés Hernández, ambos recién incorporados a las nuevas filas del Partido Demócrata Cristiano, que ha sido ahora encabezado por el señor diputado Reinaldo Carballo, quien ha dicho que va a seguir depurando este instituto político. Volvemos en breve. Es momento de hacer una parada inteligente. Pasa por un StarMart de Texaco. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Presenta. Momento propicio para hacer una parada inteligente. Pasa por un StarMart de Texaco. Texaco con Tecron. Y vea, le mostramos cómo está el tráfico a esta hora de la mañana en la carretera de Los Chorros, la carretera panamericana. Los de la derecha son los que se vienen incorporando hacia San Salvador, bueno, incorporándose hasta la zona de Santa Tecla, Las Delicias en ascenso, los de la izquierda sin problemas para circular hacia el occidente del país. Vamos a la pausa, en breve más de diálogo. Es momento de hacer una parada inteligente. Pasa por un StarMart de Texaco. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Presentó. Diálogo con Ernesto López. Gracias, continuamos y es momento perfecto para una tacita de café, mejor si es rico. Vamos a hablar, seguimos acá con el señor Fidel Fuentes y también con José Andrés Hernández, ambos ahora del partido PDC. Fidel se ha criticado de tránsfuga, se ha dicho que es tránsfuga. ¿Qué dice la ley de partidos políticos y qué dice la sentencia en torno a esto? Un funcionario que con el FMLN llega a concejal, renuncia al partido político y se incorpora a las filas del PDC. ¿Le permite la ley optar, por ejemplo, para un periodo o para un cargo de elección popular en las siguientes elecciones? Yo creo que se ha generado mucha confusión en torno a esto, pero de igual manera es como han querido generar las condiciones para descalificar o dar una versión equivocada de mi situación. Primero, quiero decir de que no he violentado ninguna ley, primero porque mi adhesión, mi incorporación a la Nueva Democracia Cristiana en apoyo a Reinaldo Carballo no me ha llevado a mí a una inscripción, si quieres en términos jurídicos, a la Nueva Democracia Cristiana. No está inscrito aún en el partido. No estamos inscritos, estamos en calidad de militantes, que es muy diferente, de apoyo, de trabajo territorial y de todo lo que tenemos en proyección con el ingeniero Reinaldo Carballo. Segundo, yo ya ante el Tribunal Supremo Electoral, exactamente a su secretario general y ante el Consejo Municipal, ya establecí precisamente mi calidad de independiente a partir de la renuncia, lo cual también faculta la ley de partidos políticos. El poder renunciar a un partido no es sin ninguna expresión de causa, dice uno tiene derecho a renunciar. Así lo he hecho yo, me he declarado ya concejal independiente y por supuesto no tenemos una inscripción jurídicamente dentro de la Nueva Democracia Cristiana, sino que nuestra adhesión a ese trabajo muy importante, muy interesante de Reinaldo Carballo, de aperturar la Nueva Democracia Cristiana a gente de izquierda, como soy yo, con mis principios y mis valores de izquierda, que me dice él, así lo quiero, así lo acepto, porque lo que va a prevalecer en la Nueva Democracia Cristiana es ese esfuerzo en favor de los salvadoreños, ese esfuerzo en favor de todos los proyectos que van a beneficiar y, por supuesto, para fortalecer lo que decía José Andrés, ser una opción para el pueblo en esta situación de crisis que tienen los partidos políticos. Así que no hemos violentado ninguna ley, al contrario, hemos sido respetuosos y hemos notificado a las autoridades máximas, que es el Tribunal Supremo Electoral en materia de quienes fuimos electos de carácter y directo por el voto popular, les hemos notificado la decisión respetando el marco jurídico salvadoreño. Y de hecho el señor Carballo ofreció pluralidad en el partido, claro. Y ahora mismo
no es la situación de José Andrés, porque no fue electo en un cargo popular en las recientes elecciones y aún no se ha inscrito en el partido. No, nosotros no nos hemos inscrito todavía, Luis. En su caso no habría problema jurídico yo de dejé hacerlo. de ser funcionario desde mayo, y realmente, pues, a pesar que ya no estábamos como funcionarios, nosotros siempre nos mantuvimos cercanos, reitero, en el territorio, escuchando siempre de primera mano para conocer las necesidades y también a los diferentes sectores de la sociedad. Nosotros ahora, como la nueva democracia cristiana, estamos convencidos que El Salvador está para cosas grandes. Queremos sumar esfuerzos, fortalecer lo que mencionábamos anteriormente, el diálogo. Sabemos que es de la única forma que vamos a sacar a El Salvador adelante, Luis. Nosotros en época de crisis, en los 80, cuando estábamos en plena guerra, El Salvador lograba crecer en el agro, por ejemplo, que es un sector que ha estado olvidado y abandonado en los últimos años. ¿Por qué? Porque no se legisló a favor de estos pequeños agricultores. La agricultura en El Salvador está compuesta en un 90% por pequeños agricultores que están pidiendo a gritos más y mejores oportunidades. Nosotros le apostamos a fortalecer la soberanía alimentaria, por ejemplo, a través de grandes proyectos como el que impulsó la FAO en diferentes países de El Salvador, y aquí logramos en la legislación anterior aprobar la ley de la agricultura familiar, que venía precisamente a eso. ¿Por qué, Luis? Porque dependemos mucho de importaciones. Tenemos que reactivar. Yo ponía el ejemplo hay 4.000 hectáreas que se mantenían con el sistema de riego del EMPA Caguapa. Estuvo abandonado y deteriorado en los últimos años. Imagínense, 4.000 hectáreas que pasa el río Lempa a la par de ellas. Desaprovechamos esa cantidad de agua que va a desembocar al mar, porque el sistema de riego no estaba en óptimas condiciones. ¿Qué sucede? Gran parte de lo que estamos importando en este momento, que llevamos a la mesa de la familia salvadoreña, lo pudiésemos estar produciendo ahí, por ejemplo. Es ahí donde verdaderamente nosotros, como democracia cristiana, ahora estamos convencidos que está la famosa fábrica de empleos, que nosotros también en el periodo anterior veníamos proponiendo reactivar todos estos sectores productivos. ¿Por qué? Porque estamos convencidos que necesitamos impulsar el desarrollo humano, generar mejores condiciones para el desarrollo económico, porque el Estado, el gobierno, necesita impulsar el desarrollo social, y para eso necesitamos dinero. Los gobiernos no producen dinero, los producen estos sectores, y hay que mejorar la condición porque han estado olvidados en todo este tiempo atrás. En esta mesa dijo hace un par de días el ministro de Agricultura que el 80% de lo que consumimos se está importando. Entremos a algunos temas de coyuntura, aprovechando, Fidel Fuentes, la reducción del FODES. En periodo como alcalde ya se vio afectado aún, pero recién se acaba de aprobar una reducción del 10% del gasto corriente del Estado al 6% que se va a asignar al FODES. Pero de esto, a las municipalidades en líquido va a llegar 1.5%. ¿Cómo va a ser el manejo administrativo de estos recursos cuando el otro 4.5 para llegar al 6 va a ser a través de la Dirección Nacional de Obras Municipales? ¿Cómo va a cambiar la dinámica del trabajo municipal en Fíjate que más que por la ley que se acaba de aprobar, el impacto de la situación del FODES ya para los 262 municipios de El Salvador viene afectándose desde hace un año. Sí. Exactamente hace un año comenzaron todas aquellas acciones de parte del Ejecutivo de no trasladar los recursos. Bueno, en el caso de nosotros, que estuvimos gobernando el periodo anterior, no recibimos el FODES prácticamente desde el mes de julio, ¿vea?, hasta que terminamos el periodo, ¿vea?, en el mes de abril. Y fue a las nuevas administraciones que se les asignó los fondos y los recursos que debieron entregarnos a nosotros. Entonces lo del FODES trae ya una readecuación a los municipios de crisis financiera prácticamente desde hace un año. Sí. Y las nuevas administraciones municipales, de hecho, entraron en sus periodos prácticamente en esta situación. Claro, fueron beneficiados porque le fueron trasladados recursos de libre disponibilidad de los que no nos trasladaron a los periodos que terminamos. Y fíjate bien, el impacto va a ser grande. Esa reducción definitivamente va a llevar sobre todo a los municipios más pequeños a situaciones de colapso. Esa cantidad de recursos de las cuales muchas veces
los municipios más pequeños, los pueblitos, como acostumbramos a decir en buen salvadoreño, dependen casi del 90-95% de esos ingresos. Entonces, el impacto va a ser grande. Trasladar el 4.5 a una oficina centralizada de parte del Ejecutivo va a generar también muchas dificultades. Creo que no les va a alcanzar el tiempo para readecuar el poder asignar proyectos y fondos a los 262 municipios desde un ente centralizado. De eso tenemos prueba de que el FIDL tuvo muchos fracasos y golpeó mucho a los municipios a partir de tener recursos centralizados de la cooperación o muchas veces del Estado para poderlos designar a los diferentes municipios. Inicialmente se decía que esta centralización era porque había mal uso de los recursos que llegaban hacia las Interesante, Luis, interesante lo que dices, porque fíjate que a esta hora la gremial Comures, los alcaldes, las comunidades, nadie prácticamente se ha pronunciado en contra de eso. Sí. De hecho, fíjate que el debate en la Asamblea Legislativa por parte del bloque que prácticamente aprobó esta nueva reforma al FODES, a lo que aducía mucho la toma de la decisión era a la corrupción de los alcaldes, sí, a las obras de mala calidad, al poco impacto que generaba el tener los recursos financieros en las municipalidades. Y esa fue prácticamente la base política, acusaciones para tomar esa decisión. Y hay algo interesante que creo que es el fondo del asunto. Yo creo que el municipalismo está sufriendo directamente el ajuste fiscal que el gobierno quiere hacer. O sea, esa reducción de transferencia al municipalismo que el gobierno quiere ahorrar por parte de la crisis financiera que se está viviendo, como también para demostrar ante organismos internacionales que se tiene alguna disponibilidad para poder salir de la deuda. Porque el impacto de hacerlo a educación, de hacerlo a salud, pues tú sabes de que políticamente es un poquito más cuestionado. Pero el municipalismo está pagando los platos rotos, ¿verdad?, de situaciones reales dentro de lo que son las finanzas del Estado y por supuesto, ¿verdad?, pagando los platos rotos, hay que decirlo así, por malas administraciones municipales, por malos alcaldes que han dejado antecedentes de un mal uso de los recursos financieros. José Andrés, ¿cómo cambiar esto para ir concluyendo y la oferta de la nueva democracia cristiana, en qué se va a enfocar para llevar desarrollo a las comunidades? Hay que desarrollar precisamente eso, polos de desarrollo en los diferentes municipios de todo el país. Es importante ponerle atención. Yo creo que esto le vino a pasar factura a justos por pecadores. Y digo esto porque hay que reconocer que han habido administraciones municipales que no transparentaron y no hicieron buen uso de esos recursos. Pero también hay que ponerle atención a esos municipios como los que mencionaba el doctor Fidel, que dependen casi el 100% del ingreso del FODES. Entonces urge ponerle atención porque de lo contrario a quien estamos afectando es a la población. Los alcaldes son el puente y el enlace con las comunidades. Hay que fortalecer la gestión de ellos, pero también hay que fortalecer los controles para que haya transparencia y rendición de cuentas y de esa forma garantizar el debido uso de estos recursos. ¿Qué ofrece la nueva democracia cristiana? Ser ese puente. Ya no podemos seguir estancados en ese debate de manera constructiva. El Salvador no avanza, estamos para cosas grandes, queremos ver ese órgano legislativo proponiendo soluciones a los grandes problemas del país y la nueva democracia cristiana quiere ser parte de la solución de los grandes problemas. Bueno, el tiempo se nos agotó en esta primera parte del programa. Doctor Fuentes, gracias por la visita y también por exponer estas visiones de lo que buscan hacer en torno a esto. José Andrés, también. Muchas gracias, Luis. Un gusto compartir con el doctor y con usted. Bueno, gracias. Y vamos a ir a la pausa comercial. No nos cambien porque en la segunda parte ya está con nosotros el invitado. Viene el viceministro de Transporte, el señor Saúl Castelar. Vamos a estar hablando de temas de mucho interés, incremento de controles vehiculares para esta temporada que se nos viene de cierre de año. También hay sanciones más duras que se han aprobado recientemente. De esto y otros temas vamos a estar hablando en breve.
Diálogo con Ernesto López. Gracias por estar en nuestra sintonía. Continuamos con más de este diálogo. En la segunda parte ya está con nosotros el ingeniero Saúl Castelar, viceministro de Transporte, con quien vamos a hablar de muchos temas de coyuntura actual en torno a este tema. Buenos días, qué gusto verlo de nuevo. Gracias, muy buenos días, gracias por la invitación, un placer estar con ustedes esta mañana. Bueno, vamos a hablar sobre esta época. Si quiere, empezamos con eso. Ya estamos a las puertas de las festividades de fin de año y sin duda el Viceministerio de Transporte, a través del apoyo de la Policía Nacional Civil, también se activa desde ya y hay muchos controles, se han endurecido los controles vehiculares. ¿Cómo se están preparando para este periodo? Muchas gracias. Sí, efectivamente, como todos sabemos, los meses de noviembre y diciembre tienden a ser los peores meses en materia de incidentes viales, en materia de siniestros viales en nuestro país, y por lo tanto hemos venido planificando con la policía de manera conjunta una serie de acciones orientadas a poder aumentar el control vial, el control que tenemos del espacio vial, de las vías, de las carreteras, para tratar de incidir positivamente en estos números que tradicionalmente tienden a incrementarse para estas fechas. Venimos ya con más de 20 años en donde noviembre y diciembre siempre se disparan las estadísticas lo dejan claro. Las estadísticas lo tienen muy identificado. Son los 2 meses peores de todos los años por mucho tiempo. Y es entonces importante que desde el inicio de noviembre comencemos a tomar medidas para que de alguna forma tengamos una incidencia positiva en los números que estamos viendo. Es interesante mencionar, por ejemplo, que los primeros días de noviembre ya traían, digamos, esta tendencia al alza y gracias a la intervención de la policía, gracias a la activación de controles adicionales en el espacio vial, controles de velocidad, controles de alcoholemia y revisiones vehiculares también que se están realizando. En este momento las cifras ya están mostrando una reducción y consideramos que de lograr mantener el total de controles que tenemos planificados desde la semana antepasada hasta el 31 de diciembre, podemos cerrar el año con cifras positivas. Y esto también me iba a preguntarle sobre estos controles y ya la verificación de alcoholemias. Decía, se han endurecido las penas para el delito de conducción peligrosa y ojo con hay algún sector equivocado. La conducción peligrosa no es solo conducir bajo los efectos de alcohol. De acuerdo al Código Penal, hay 2 actividades adicionales que también se enmarcan en la definición que da el Código a la conducción peligrosa, en adición a manejar bajo los efectos del alcohol, que es lo que comúnmente pensamos inmediatamente cuando hablamos de un conductor peligroso. También se tiene considerado como esta actividad tipificado como conducción peligrosa el participar en carreras clandestinas y disputar la vía de manera agresiva. En este momento la principal causa de accidentes en nuestro país es precisamente la invasión de carril. La invasión de carril se da, pues, es la actividad que sucede cuando estamos sobrepasando a otro vehículo. Esta actividad, en particular en vías que no están separadas, es muy peligrosa debido a que promueve, digamos, o facilita un choque frontal, y estos choques son los que tradicionalmente son los que tienen peores consecuencias, y por lo tanto la disputa del carril, la disputa de la vía también es una de las actividades o de las acciones que también están tipificadas como conducción peligrosa, y por lo tanto podría implicarle a una persona involucrada en un accidente de este tipo penas de cárcel bastante altas. Sí, y hay una diferencia entre un transporte particular, un transporte liviano, y también los que participan o los conductores del transporte público de pasajeros, por ejemplo. Así es, el Código Penal también hace una diferenciación en las penas. Las personas que se ven involucradas en incidentes de conducción peligrosa en vehículos livianos se pueden hacer acreedores de penas que van desde los 3 hasta los 6 años. En el caso del transporte colectivo y el transporte de carga, estas penas aumentan y pueden llegar a ser de hasta 8 años. 8 años. En el caso de verse involucrados en estos comportamientos, creo que es importante y natural entender el porqué esta diferenciación, la responsabilidad que tiene una persona que maneja un vehículo de carga, un vehículo pesado, es altísima. El riesgo que tiene un vehículo de esta naturaleza al verse involucrado en un accidente, la potencialidad de generar daños mayores es evidentemente más alta, al igual que en el caso de un vehículo de transporte colectivo, donde la persona que conduce tiene bajo su responsabilidad
la vida no solamente de sí mismo como conductor, sino que también de todas las personas que lo acompañan en el viaje. Viceministro, ¿se tienen estadísticas, cifras de cuántas personas han sido ya detenidas en torno a este delito, la conducción peligrosa? Bueno, en lo que va del año tenemos ya 1.200 personas aproximadamente detenidas. Esto pues hace que en el último periodo, desde que se implementó, digamos, el nuevo cambio de la ley, ya hay 50 personas que están detenidas por este delito. Anticipamos, como suele pasar también, que a medida se acercan el periodo de fin de año, la cantidad de personas que se van deteniendo por el consumo de alcohol es también mayor. Es una época en la que los salvadoreños empiezan a celebrar, digamos, este fin de año, empiezan las fiestas de las oficinas, y por lo tanto siempre es bueno reiterarle a la población el llamado para que asuma su responsabilidad, para que celebren responsablemente y no se vean involucrados en un incidente vial o peor todavía, que sean detectados en las calles a través de los diferentes controles y terminen pues en la cárcel debido a una mala decisión, a un mal comportamiento. Sin duda esto hay que tomarlo en cuenta, no solo por evitar ir a la cárcel como son las sanciones, sino también exponer a su familia, exponerse a uno mismo. Hay muchas preguntas que ya vamos a ir detallando, algunas de ellas en nuestras redes sociales. Nos puede escribir siempre que lo haga con respeto, con todo el gusto, se lo hacemos llegar a sus consultas en torno al transporte colectivo. Hay muchas. En Diálogo con Ernesto López nos encuentra en Facebook para hablar de esto. Y justamente ya quería hablar sobre la ley del transporte, toda la ley general de transporte que se está estudiando ya en la Asamblea Legislativa a propuesta del gobierno, a propuesta de las autoridades. El tema del transporte, el subsidio, viceministro, ¿cómo está ahora mismo? Porque siguen algunos transportistas quejándose, pero se ha dicho que el subsidio se va a dar a quienes cumplan las condiciones. Sí, efectivamente, nosotros consideramos que el subsidio, bajo las condiciones actuales en las cuales sí se ha registrado, digamos, algunos costos en la operación del transporte, es un elemento fundamental. Creo a la vez que es necesario que el subsidio realmente se le entregue a aquellas personas que están evidentemente prestando el servicio. Nos hemos dado cuenta en los últimos tiempos cómo se sigue insistiendo en la práctica de no operar con las unidades completas. Y querer cobrar. Y querer cobrar por unidades que no están circulando. Creo que tenemos que sacar de la ecuación esta variable, transparentar un poco la relación que tenemos entre operadores y Estado, para precisamente eliminando estas fallas poder sentarnos y poder hablar realmente en una situación de transparencia sobre cuáles son las próximas medidas que se pueden tomar en torno al subsidio, a la compensación y a la operación del transporte en general. Creo que es importante indicar que, como usted mencionaba, tenemos ya sobre la mesa de la Asamblea Legislativa desde hace varios meses una propuesta para reconfigurar, digamos, el marco legal que rige la operación del transporte público en nuestro país. El marco legal actual, y como ha sido por años, ha sido un marco que se ha visto violentado de alguna manera en favor de los empresarios. Han habido demasiados intereses en la Asamblea Legislativa que han también dañado la relación y la calidad del servicio que las personas de nuestro país, que dependen en su gran mayoría del transporte, más del 70% de nuestra población sigue dependiendo de manera principal del transporte colectivo, y estos vicios del pasado son los que esperamos podamos eliminar en este momento, reforzar el marco legal para poder finalmente garantizar que la población reciba un servicio de mejor calidad, de mayor respeto que el que actualmente están recibiendo. Sin duda, y sobre ese punto van las quejas de la población en torno al transporte colectivo, que sigue exigiendo, dice por acá, se me acaba de mover, pero en términos general decía que sigue exigiendo, pero no recibimos nada a cambio, el servicio sigue igual. Es justamente ese un tema que yo creo que el transportista en general, el operador de transporte debe de interiorizar. Es necesario que el transportista también demuestre un interés genuino por brindar un mejor servicio. En la medida en que esta evidencia esté sobre la mesa, es también más fácil poder apoyar, digamos, las iniciativas que pueden surgir del sector. Es bien difícil cuando
cuando lo único que recibimos son quejas de parte de la población en cuanto a la calidad del servicio, poder acceder a diferentes demandas que también el sector pone sobre la mesa. Y creo que hay que ser consecuentes, que en la medida, y lo ha dicho muchas veces nuestro ministro de Transporte, el ministro de Obras Públicas, que en la medida en que los usuarios estén mejor, en que los usuarios también reconozcan un esfuerzo de parte del sector transporte por brindar un buen servicio, en esa medida también será más fácil acceder a distintas demandas y también mejorar y apoyarles para el desarrollo de su trabajo y de su operación. Dice, en términos generales, dice, llevan 2 años casi en el poder y el servicio sigue igual. Por ejemplo, esta consulta me parece importante aclararla. Dice, ¿es legal cobrar una tarifa completa si uno aborda la unidad y no hace todo el recorrido? Porque esto pasa, dice, en rutas como la 21, la 42, están cobrando 30, dice, cuando antes cobraban entre 20 y 25 si eran. Ha sido siempre una costumbre del sector el cobrar tarifas diferenciadas por diferentes tramos cuando la persona no viaja con ellos el tramo completo. Hay que decirlo, en este momento la ley le faculta a ellos para cobrar la tarifa completa. Esa es una de las reformas que nosotros estamos poniendo sobre la mesa ya de los legisladores y que esperaríamos que los legisladores también opinen y se pronuncien sobre las propuestas que hemos hecho, precisamente para poder actuar de una mejor manera y evitar estas prácticas que en este momento la ley sí les ampara. Hay que decirlo, en un primer momento, hace ya varios años, la ley establecía estas tarifas diferenciadas, las mismas fueron sacadas de la ley, me imagino que por una interacción entre los operadores y los diputados de antaño. Hoy estamos peleando precisamente para que esto pueda reformarse y podamos volver a tener control de esta situación. Perfecto, vamos a seguir hablando y ya hay muchas consultas, se activó el Facebook en torno a este tema. Vamos a la pausa, volvemos con más y vamos a hablar también de los nuevos cambios en placas, las nuevas disposiciones en las leyes reguladoras. Venimos en breve. Diálogo con Ernesto López. Continuamos con más y gracias a todos de verdad por escribirnos a nuestro Facebook Diálogo con Ernesto López. Voy a tratar de hacer llegar algunas de sus consultas al viceministro en torno al incremento del pasaje. Están pidiendo que aseguran que hay unidades que les cobran en la noche más y que si ya han recibido estas denuncias y qué se va a hacer. Bueno, nosotros hemos iniciado ya una serie de procesos sancionatorios contra diferentes rutas, precisamente por alzas de tarifas. Cada vez que se recibe una denuncia en el viceministerio, esta se traslada a nuestra unidad de inspectoría y en la medida de las capacidades, de las medidas del ancho de banda que tenemos en este momento, se procesan todas estas denuncias, todas son revisadas y se están imponiendo ya las sanciones correspondientes para tratar de evitar este comportamiento. Hablar del CITRANS, viceministro, han dicho que se le van a interponer sanciones, que tienen multas. ¿Ellos van a querer operar de nuevo o no? Bueno, nosotros llevamos ya bastante tiempo discutiendo con los operadores del BRT su reincorporación al servicio. Para nosotros es importante que el servicio se restablezca a la brevedad. Ellos han planteado, digamos, en diferentes ocasiones una serie de situaciones que los han afectado negativamente y que de alguna manera buscan justificar el por qué en este momento no están operando. Creo que hay que decirlo, ellos operaron durante la pandemia hasta que se cerró, digamos, la operación del transporte, y lo que esperaríamos nosotros es que por lo menos bajo la misma condición en la cual operaban en ese momento pudieran volver a operar. El hecho de que hayan estado parados todo este tiempo implica también sanciones de acuerdo a la ley y estamos también en el proceso de aplicar las mismas, cumpliendo, digamos, el marco legal establecido y esperando que también solventando esa situación se pueda factibilizar o viabilizar nuevamente la operación de este servicio. Sí, sin duda, un servicio que año y medio más o menos llevan paralizado. Sí, es bastante tiempo el que tiene ya sin operar el servicio, es importante decirlo. Creo que afortunadamente la demanda del corredor está siendo satisfecha por las diferentes rutas y unidades que en este momento están circulando, pero existe una obligación y por lo tanto perseguimos, digamos, esa situación buscándole una solución para poder tener el servicio nuevamente operando. Viceministro, placas, ya está funcionando este nuevo sistema alfanumérico. Así es. Pero hay dudas en torno a esto. No es que se van a cambiar todas de tajo, cada renovación se va a ir haciendo. ¿Cómo está implementándose
este sistema? El nuevo sistema alfanumérico lo que busca o lo que tiene como objetivo es poder acomodar dentro de nuestra placa actual, dentro del formato 2011, que tiene de hecho únicamente 6 espacios para poder tener, digamos, un identificador de números en nuestra placa, que podamos acomodar el hecho de que ya en placas particulares hemos excedido del 1.000.000 de vehículos. En el formato actual y contando únicamente con los 9 dígitos numéricos típicos, podemos acomodar hasta la placa número 999.999. Era necesario entonces buscar un mecanismo adicional para dentro de estos 6 espacios poder acomodar la placa 1.000.000, que ya fue entregada. De hecho, ya estamos cerca de entregar casi 1.100.000 placas en el caso de los vehículos particulares, y por lo tanto se decidió que podíamos empezar a optar por un sistema basado en el sistema hexadecimal, que en adición de los 9 dígitos también incorpora las letras desde la A hasta la F. Entonces es así como vamos a ver que en las últimas 3 espacios de la placa en este momento, en adición a ver los números tradicionales que hemos visto todo este tiempo, también vamos a poder acomodar letras desde la A hasta la F, y con esto vamos a poder tener, si ocupamos las letras en todos los espacios que tenemos disponibles, en los 6 espacios, vamos a poder acomodar hasta un número cercano a los 12 millones de placas. Esto cada vez que yo llegue, el momento que me toque renovar, ahí se va a hacer el cambio. De hecho no es así. Lo que estamos haciendo es solo la incorporación, entregando estas placas para una nueva matrícula. Okay. Si usted tiene una placa numérica tradicional, esa sigue siendo su placa, y en la renovación de sus documentos el número no cambia. Va a seguir siendo. Perfecto. Esa es una de las dudas que entre la población existe. Dicen, me van a cambiar mi número de placa, no me van a cambiar. Sí. Entonces ahí está claro que los que ya tenemos un número asignado. Así es, mantenemos el número, y esto se afecta únicamente a aquellos vehículos nuevos de primera matrícula que no han tenido placas asignadas en el pasado. A ver, seguimos hablando del tema de la discusión en la Asamblea Legislativa. ¿Cómo avanza? Ya se les ha llamado para poder seguir discutiendo, porque es toda la ley general. Sí. Es de tránsito, una reforma, prácticamente una nueva ley. Es una reforma general la que queremos hacer, no solamente en el área de transporte, necesitamos también hacer reformas en el área de tránsito. Hay elementos importantes que estamos promoviendo, como por ejemplo la licencia por puntos, que nos va a permitir ser más efectivos en el control de aquellos infractores recurrentes, personas que tienden a incumplir con la ley de tránsito y transporte terrestre y seguridad vial de una manera periódica, frecuente, recurrente, y que por lo tanto no deben de ser tratados como aquella persona que durante los 5 años de duración de su licencia comete 1 o 2 faltas y por lo tanto recibe 1 o 2 multas. Esta semana precisamente llevábamos ante la Fiscalía los casos de varias personas que han sido detectadas en el último año con más de 10 infracciones. Habían casos donde habían personas que tenían hasta 30 infracciones cometidas en un periodo menor a un año, y estamos procediendo a pedirle a la Fiscalía apoyo para que se pueda proceder al cobro de estas multas. Tradicionalmente creo que ha existido un sentimiento de impunidad en la población. El sentimiento general cuando hablamos de las multas es que no sirven de nada si no se exige que las multas sean cobradas. Nosotros entendemos este llamado, entendemos este sentir, lo compartimos, y por lo tanto estamos buscando también los mecanismos con la Fiscalía y dentro de las reformas legales para facilitar que el cobro de las multas se dé y que las personas que reciben una multa realmente se vean obligados a pagarla. Y esto también me lleva a la pregunta, se habló de incrementar las multas. Sí. 100, 150, y 50, 100 y $200. 150, sí, perdón. 50, 100 y 150. Esta es la propuesta que se está estudiando ahora mismo ya en la Asamblea Legislativa. Esa es la propuesta que se presentó a la Asamblea. Hay que decirlo y lo repito en muchas ocasiones, aquí tenemos una serie de conductores que infringen la ley de manera recurrente, que son irresponsables, que no tienen empatía, que manejan de una manera irresponsable, pero que salen del país, alquilan un vehículo en otras condiciones, en otras latitudes, y se comportan como conductores modelos. La única diferencia que tiene ese conductor cuando sale del país es que reconoce que el marco legal en otras latitudes funciona de una manera distinta.
Es un marco legal donde una multa le puede representar un costo de $500 fácilmente, y es un ambiente también donde el incumplir la ley es fácilmente detectado. Acá se está buscando también pues buscar un ambiente vial más seguro a través de dos elementos, de muchos elementos, pero voy a señalar dos en este momento. Uno de ellos es precisamente buscar un marco legal más estricto, un marco legal con multas más altas y al mismo tiempo una fiscalización vial, una fiscalización y control del espacio que sea más efectiva. Esto lo estamos buscando hacer a través de un proyecto que ya llevamos avanzado y que esperamos podamos lanzar a licitación antes de fin de año para cambiar nuestro sistema semafórico y al mismo tiempo apalancar el sistema de cámaras que puedan detectar diferentes faltas, diferentes comportamientos de riesgo y a través de las placas, a través de la lectura de placas en la cámara poder aplicar una multa. Creo que uno de los problemas serios que tiene nuestro sistema vial es que la cantidad de fiscalización no ha variado en muchos años. En el año 2000 ya teníamos aproximadamente 1000 policías de tránsito en las calles que estaban obligados a controlar, digamos, la operación de aproximadamente 500,000 de vehículos. En este momento, 20 años después, tenemos ya casi 1,5 millones de vehículos en circulación y la misma cantidad de policías. No ha variado, digamos, esa posibilidad de tener más policías en función de las tareas de tránsito. Creo yo que en la medida en que nosotros podamos apalancar a la policía a través del uso de tecnología para poder fiscalizar de mejor manera el espacio, en esa medida vamos a también lograr un mejor control y un comportamiento diferente de la gente. Me llamó la atención este sistema de semáforos. Sí. ¿En qué etapa va el proyecto? ¿Cuándo se pretende empezar a trabajar en ello? ¿Y en qué consiste para detallárselo a la población? Sí, básicamente el sistema semafórico que está instalado en nuestro país, en todas las intersecciones del país, es un sistema que data de los años 90. Ya es un sistema bastante obsoleto y que está sujeto a diferentes deficiencias, no solamente por la edad, sino que básicamente también por su concepción y por su funcionamiento original. Es un sistema basado en tiempos fijos para los semáforos, que no está centralizado en este momento, que no puede ser modificado desde un lugar remoto, sino que para poder hacer una reparación o poder hacer un cambio en los tiempos del semáforo se tiene que ir a cada una de las intersecciones, intervenir de manera física, manual, sí, manera manual el procesador del semáforo y por lo tanto generar un cambio. Esto evidentemente a estas alturas se vuelve muy difícil. Con el tiempo es también cada vez más difícil encontrar repuestos para el sistema semafórico. Y hay varios, justo a eso iba, hay varios que están arruinados. Exactamente, hay varios que tienen problemas y que van a continuar, digamos, con esta tendencia, simple y sencillamente porque ya son semáforos que han llegado a su vida útil y tienen en algunos casos más de 30 años de estar instalados. Lo que se busca con este proceso de renovación es cambiar estos sistemas por sistemas más modernos, sistemas en los cuales el tiempo del semáforo puede variar de manera dinámica en función de la cantidad de vehículos que están circulando, y esto consideramos también va a ayudar mucho a reducir los tiempos de viaje que tenemos en el área metropolitana en diferentes horas del día. Es decir, lo que se ofrece es una central donde se puedan modificar tiempos de semáforos. Se ofrece un sistema de control centralizado desde el cual se pueden estar monitoreando todos los tiempos del semáforo y a través de los cuales se puede no solamente realizar cambios, sino que también monitorear una intersección para atender de una mejor manera cualquier incidente que se pueda tener. En los principales corredores también tendremos la opción dinámica de movilizar los tiempos de rojo en función de la cantidad de vehículos y esto nos va a ayudar a que los tiempos de circulación mejoren. Y cámaras en algunos de ellos para determinar los infractores. Las cámaras también van a ser parte del proyecto. En lugares específicos, lugares estratégicos de mucho conflicto, se van a instalar cámaras para detectar a los conductores infractores y aplicarles multas. ¿En qué etapa va el proyecto? En este momento estamos por salir a licitación. Esperamos que el proyecto esté en concurso antes de fin de año y esperamos ya para el primer trimestre del próximo año haberlo adjudicado y antes de medio año poder empezar ya con la implementación del proyecto. Perfecto. Vamos a ir a la pausa. Sí, aquí dice, esto es centralizado porque solo es para San Salvador. Aquí en Santa Rosa de Lima, Leo dice, y no hay ni uno. Sí, esto va un proceso de ampliación de la red semafórica también. Muchos de los semáforos que todavía están en uso van a poder disponerse en intersecciones en lugares que en este momento ya requieren de un semáforo y por lo tanto vamos a ver ampliada la red semafórica del país. Es un proyecto nacional. Perfecto. Vamos a la pausa. No nos cambie más de estos temas al volver. Diálogo
con Ernesto López. Gracias por estar ahí. Continuamos con más del diálogo de hoy. Estamos con el viceministro de Transporte, Saúl Castelar, con quien vamos a hablar de ahora mismo sobre la verificación del transporte colectivo en medio de una pandemia a través de las medidas de bioseguridad. Se siguen realizando, sí. Son controles que periódicamente se hacen. Ese es un tema muy importante. Yo creo que en general, a medida ha venido pasando el tiempo, luego de estar en una situación muy crítica, en nuestro diario vivir debido al tema de la pandemia, todos nos sentimos bastante cansados, digamos, con este tema de seguir pendientes de una enfermedad que desafortunadamente sigue cobrando la vida de salvadoreños. En las últimas semanas hemos tenido buenas noticias y gracias a Dios los números que se reflejan en las estadísticas del Ministerio de Salud son positivos e indican, digamos, una baja en los números de contagios generales y en las muertes relacionadas con esta enfermedad. Habiendo dicho esto, hay lugares y hay situaciones que por su naturaleza siguen siendo situaciones de riesgo y por lo cual es importante que no bajemos la guardia y sigamos insistiendo en que las medidas de bioseguridad siguen siendo importantes. En el caso del transporte público, donde claramente existe, digamos, un hacinamiento de personas, es importante insistir en las medidas de bioseguridad más importantes, en particular el uso de la mascarilla. Si bien hay muchas más personas en este momento que gracias a Dios y gracias a los esfuerzos del gobierno se han podido vacunar y ya tienen su esquema de vacunación completo, creo que el uso de la mascarilla, digamos, en aquellos lugares donde tiende a haber hacinamiento, donde tienden a haber aglomeraciones, sigue siendo un elemento de defensa importante, y es el caso del transporte colectivo, donde las personas tienden a abordar unidades que van llenas, no es la excepción. Nosotros nos hemos mantenido realizando controles, apelando, digamos, a la conciencia de la población, a la conciencia individual, para que durante la operación del transporte las medidas de bioseguridad se sigan manteniendo. Hemos seguido hablando con los operadores para que hagan su parte y la petición con la población es que cuando estemos en el transporte colectivo tratemos en la medida de lo posible, si tenemos la opción, de no abordar unidades que vayan saturadas y que en todo momento mantengamos nuestra mascarilla, que evitemos el hablar al interior de las unidades, que procuremos bajar las ventanas de los buses para procurar ambientes más ventilados y por supuesto que ocupemos el alcohol gel y lavemos nuestras manos al abordar a las unidades y luego desabordar de las mismas. Sin duda este mecanismo también apelar ahí un poco a la responsabilidad personal de autocuido. Sin duda que es un tema de autocuido por sobre cualquier cosa. La verdad que la responsabilidad individual que cada ser humano tiene para cuidarse a sí mismo y a su familia y a los demás es el elemento principal que va a hacer la diferencia al final entre si ganamos o no, o qué tan rápido ganamos la batalla contra el COVID. Ya estamos viendo quintas olas en algunos países, países como Alemania, países como Francia están teniendo nuevas infecciones muy probablemente, y esto no lo sé yo, con cepas nuevas de la enfermedad, lo cual también hace pensar que nuestro país no está exento de poder ver situaciones adicionales de incremento de casos, y por lo tanto la prevención sigue siendo un elemento muy importante y seguiremos haciendo nuestra parte del BMT para llevar este mensaje de concientización, pedirle a los operadores también su colaboración y lograr que el control del COVID, al menos en el transporte colectivo, se pueda seguir manteniendo relativamente estable, relativamente variable, como lo ha sido desde el año 2020. En el Facebook de Diálogo con Ernesto López, dos temas de interés para la población, el del transporte colectivo y también motocicletas. ¿Qué se va a hacer con este tema? El parque de motocicletas ha incrementado en los últimos años y vemos a muchas personas que no tienen las licencias siquiera para esta motocicleta. El parque vehicular de nuestro país en general ha venido creciendo a tasas preocupantes, lo hemos mencionado en otras intervenciones. La tasa de crecimiento de vehículos en nuestro país en este momento supera el 8% anual. Ya tenemos en circulación aproximadamente 1.47 millones de vehículos. Esto incluye motos y vehículos de 4 ruedas, camiones, pickups, buses también de transporte colectivo. Es un número realmente alto, y cuando aislamos nada más el volumen de las motos, estas tienen un crecimiento mayor, están creciendo a tasas superiores al 16% en nuestro país año con año.
Esto quiere decir que a la vuelta de casi 6 años estamos duplicando la cantidad de motos que está circulando en nuestro país. En este momento ya tenemos excedido el número de 400,000 motocicletas en circulación, y como usted señala, efectivamente nos hemos dado cuenta que más de la mitad de las personas que circulan en una motocicleta no tienen los papeles para circular, no tienen una licencia, y deducimos por lo tanto que no tienen las capacidades necesarias para poder manejar una moto de manera responsable. Si bien, gracias a Dios y a los esfuerzos también del gobierno, hemos tenido este año una reducción global en el total de incidentes viales en comparación con el año 2019. Estamos todavía por debajo de los números que teníamos en el año 2019. El total de accidentes que llevamos hasta el día de ayer en nuestro país es un 6% menor que el que teníamos en el año 2019. El total de lesionados es casi del 4% menor que los que teníamos en 2019, y el total de muertos, que son pues la estadística más triste del tema de la accidentabilidad vial, es también de casi el 2% menos que los que teníamos en 2019. Si aislamos únicamente el caso de las motos, ¿sí? En las motos sí tenemos un incremento. Tenemos cerca del 25% más de fallecidos en este momento en el caso de las motos, y esto pues gracias a Dios y a que ha reducido considerablemente la cantidad de fallecidos en los otros medios de transporte, en los vehículos de 4 ruedas, nos permite tener un balance positivo a la fecha. Esto quiere decir que necesitamos ponerle una atención particular al tema de las motos, necesitamos ser más estrictos también con las personas que identificamos circulando sin sus documentos, y esto es parte también de la reforma legal que estamos tratando de llevar adelante. Por ejemplo, ¿qué se puede hacer para evitar que las personas no anden sin sus documentos? Al menos que estén con las credenciales para poder... Yo creo que son dos cosas en las cuales estamos tratando de trabajar. Hemos venido hablando con la policía sobre reforzar los controles para identificar a estas personas y sacarlas de circulación, pero al mismo tiempo estamos hablando también de facilitar todo el proceso para que conseguir una licencia también sea más fácil. Promover e incentivar que las personas puedan acercarse con el BMT y de alguna manera obtener sus documentos de una manera más sencilla. A veces muchas de estas personas no obtienen, digamos, sus documentos porque hay un elemento de costo de por medio. Estamos tratando de hablar también con las personas que venden las motos para ver si, así como se financia el costo total de una motocicleta, también se pueden financiar un casco de buena calidad y la licencia al mismo tiempo. Creo que esto ayudaría mucho y vendría a promover, digamos, que las personas no circulen sin sus documentos, y al mismo tiempo también estamos revisando los procesos internos del BMT para ver qué facilidades podemos darle a la población para que el conseguir una licencia de moto sea también más fácil. Hay una pregunta recurrente, me imagino que será para que se acerque a la pregunta. Fati decía, los trámites para sustitución del transporte colectivo necesita desbloquear puerta y se tiene 2 años intentando hacer eso y no ha sido autorizado. ¿Qué debe de hacer para...? Bueno, estamos viendo en el BMT que existe realmente una demora de trámites de transporte que tiene que ver con mucho trámite que se presenta sin cumplir todos los requisitos. En estos casos donde por años han quedado entrampados ciertos documentos, muy probablemente lo que ha pasado es que la documentación no se presentó de manera completa, de manera correcta. Se habrán hecho en su momento las notificaciones y las prevenciones para subsanar la información y estas de alguna manera no llegaron. Si esta persona en las redes del BMT puede compartir el número de trámite, esto lo podemos revisar nosotros y ver exactamente qué está pasando, indicarle qué es lo que necesita subsanar y ver qué podemos hacer para agilizar su trámite. La escuela debería de ser obligatoria para conducir, dice. De hecho, es obligatoria. Lo que estamos viendo es que la gente está optando por no participar de las escuelas. Tenemos que buscar, dentro de nuestra reforma legal, ser más estrictos con aquellas personas que identificamos circulando sin sus documentos, y de esta manera obligar de alguna manera afable y amable a que las personas hagan su profesionalización antes de aventurarse a conducir. Viceministro, gracias por su tiempo. Una reflexión final para este periodo que se viene. Gracias, muy amable. Yo creo que es importante pedirle a todos los salvadoreños que circulan día con día en nuestro país que recordemos que nos estamos acercando a la época del año más peligrosa para hacerlo. En este momento 4 personas diariamente van a perder la vida en nuestras calles debido a malas decisiones, principalmente relacionadas con conductores que abusan de la velocidad, abusan del alcohol e irrespetan las señales de tránsito. Por favor, acompáñenos en esta cruzada para poder terminar el año con menos muertes que el año 2019, haciendo su parte, conduciendo
conduciendo responsablemente y teniendo empatía con los demás usuarios de la vía. Muchísimas gracias. Gracias a usted y también gracias por estar pendiente de este diálogo. Y lo invitamos a que esté atento de toda la programación de Grupo Megavisión. Que tenga una feliz mañana y un feliz día de jueves. Lo esperamos mañana con el programa especial. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.